Buenos días, profesores. Bienvenidos al webinar Prácticas de Evaluación Docente de las Unidades Tecnológicas de Santander. Muy buenos días. Quiero preguntar. Buenos días. Buenos días. Si son tan amables y me confirman si están viendo Buenos en días. estos momentos la pantalla compartida, por favor. Sí, señora, vemos Sí, la señora. pantalla. Ok. Gracias, muy amable. Buenos días para todos. Bienvenidos al webinar Prácticas de Evaluación Docente. Mi nombre, Nancy Tavera Castillo. Perdón. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat y al final vamos a dar respuesta a estas preguntas. Sin embargo, esta es una reunión más de información, más teórica que práctica. Ya se abrieron algunos espacios con respecto a la teoría, por si tienen algunas dudas, para que puedan asistir a estos espacios. Esta es una información, como les dije, más teórica y es un acercamiento más a las buenas prácticas de evaluación y vamos a seguir una ruta para el encuentro de hoy. Entonces, la ruta, en primera instancia, que vamos a seguir es cómo debe ser la evaluación. Posteriormente vamos a ver las competencias. Seguimos con los resultados de aprendizaje y terminamos con el espacio si es que llegan a haber preguntas. ¿Sí? Como les dije hace un momento, iniciamos con evaluación. Entonces, en primera instancia, recordar que las evaluaciones del aprendizaje debemos visionarlas como estrategias, técnicas y acciones que nos van a ayudar a evidenciar los cambios que van surgiendo en el estudiante, en la modificación de sus conocimientos o sus actitudes respecto a los procesos de formación. Esto permite que el docente pueda reconocer las falencias que pueden existir, obviamente, en el estudiante. A medida que vamos desarrollando nuestras clases, nosotros podemos evidenciar qué falencias tiene el estudiante. Y también nos va a facilitar y a promover los aprendizajes con ellos. Es un proceso continuo, secuencial y es constante. No solamente se da en la evaluación, también se da a lo largo del proceso formativo. Y se da precisamente con el fin de darnos información respecto a las acciones que nosotros debemos tomar, teniendo en cuenta que la evaluación no es un proceso paulatino. Es un proceso paulatino y da resultados con respecto a las competencias que hemos establecido en el desarrollo de los cursos. Las evaluaciones son claves para el desarrollo del estudiante, ¿cierto? Y por eso es que una evaluación de diagnóstico no solamente nos puede introducir a los alumnos al curso, sino que también nos dará una idea clara de los conocimientos con los que llegan a las clases. Es importante tener en cuenta que alternemos la aplicación de las pruebas, de las evaluaciones, de los quizzes, de todo el material que vamos a trabajar. En el desarrollo de las habilidades podemos aplicarlas en situaciones específicas, en un contexto inmediato, o también podemos aplicarlas en un futuro, de acuerdo a nuestro ejercicio profesional. La creación de estos instrumentos nos da la posibilidad de estar realizando constantemente dentro del desarrollo del curso, no solamente para hacer un parcial o para hacer un quiz, para realizar una tarea, sino que también se puede realizar con el fin de hacer un seguimiento a los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Permite, obviamente, hacer una medición con respecto a los resultados que hemos propiciado en ellos. Las personas que diseñan el curso, pues obviamente, deben estar alineados con el programa y todo debe manejarse de una manera integral para que podamos obtener unos buenos resultados de acuerdo a ese curso. Tener en cuenta que las evaluaciones que vamos a realizar estén alineadas con los criterios de evaluación. Esto es clave, no debemos separarlo uno de lo otro, puesto que es un solo ejercicio formativo. También tenemos que tener en cuenta que las evaluaciones deben ser incluyentes, ¿cierto? Y equitativas, que es la manera en que el docente puede medir al estudiante. Es un proceso en el que él no debe temer, que sencillamente nos va a facilitar y nos va a ayudar
a comprender cuáles son las falencias que existen en él. Incluso a él mismo le va a poder evidenciar cuáles son las fallas que tiene. Y recordar también que nosotros obviamente no estamos para juzgar personas, sino que sencillamente lo que vamos es a revisar qué tanto hemos podido transmitir en el estudiante y qué tanto conocimiento ha adquirido él de acuerdo a la transmisión de esos conocimientos que nosotros hemos hecho a través de nuestras clases o de nuestras evaluaciones. ¿Por qué debemos usar herramientas interactivas en nuestras clases y en nuestro quehacer docente? Sencillamente porque todas estas herramientas lo que hacen es promover el aprendizaje activo. Ayudan en la construcción de un conocimiento, lo que son los mapas mentales, los mapas conceptuales, promueven el aprendizaje significativo, crean ambientes amigables, las infografías, las pizarras y todo este tipo de material que vamos a utilizar nos van a ayudar a complementar nuestra labor docente. Para nadie es un secreto que hoy en día las tecnologías han impactado precisamente la educación y más en esta situación en la que estamos viviendo. Es el medio, el vehículo por el cual nosotros podemos llegar a los estudiantes, podemos transmitirles la información. El hecho de crear lo que permite interacción con ellos y podamos empezar a través de todos estos ambientes a formar una cultura en ellos, una cultura que obviamente les va a ampliar sus conocimientos. También existen unos repositorios de recursos educativos digitales en los cuales nos podemos apoyar y les podemos sugerir a nuestros estudiantes para que ellos también se apoyen ahí, como por ejemplo Colombia Aprende. Ese es un repositorio que les permite facilitar y les va a colaborar en la búsqueda de sus herramientas y en la búsqueda de material que necesitemos para promover nuestro aprendizaje. Con la intención precisamente de desarrollar habilidades en ellos, tanto sociales como intelectuales. El hecho de poder mantener una comunicación incluso con sus compañeros a través de las mismas herramientas. Hoy en día les permite trabajar en grupos a través de estas herramientas. Y esto les facilita a ellos el proceso. Les facilita y les amplía el proceso en el que se están desarrollando. Existen herramientas para el diseño de contenido, también herramientas para el diseño de actividades y también herramientas de recursos educativos. Podemos encontrar de pronto esas tres clasificaciones de herramientas, que son las que van a complementar todo nuestro ejercicio y nuestra labor docente. ¿Qué funciones realizan las herramientas interactivas en el proceso formativo? Sencillamente son motivadoras, son lúdicas, son evaluadoras, son instructivas, transmiten información, ya sea a través de imágenes, de información, de sonido, son constructoras, nos permiten editar, programar, influir, buscar, consultar, ofrecen ambientes que realmente van a facilitar el proceso, no solamente nuestro proceso, sino también el proceso de los estudiantes. Les van a ayudar a ampliar todo lo que tiene que ver con sus conocimientos. Como había dicho anteriormente, vamos a ver algo acerca de lo que son las competencias. Las competencias sencillamente las podemos definir como el conjunto de conocimientos o de habilidades. Es la capacidad de pronto de responder a demandas complejas y de pronto llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Suponen una combinación de habilidades prácticas y de conocimientos. También motivan valores éticos y actitudes, emociones y otros componentes que pueden aparecer en nuestros estudiantes. Se encarga de movilizar conjuntamente para lograr una acción eficaz. El hecho de saber conocer, de saber hacer y de saber ser, sencillamente lo que nos permite es complementar nuestra labor docente. Los conocimientos, las actitudes, los valores, lo que son las habilidades y las destrezas, las podemos transmitir a través de las competencias, ¿cierto? Ahí precisamente podemos encontrar
material que nos va a facilitar nuestra labor. Cuando competencias, generalmente tenemos que también hablar de las competencias genéricas de las unidades tecnológicas de Santander, porque nosotros como institución tenemos una serie de competencias genéricas, ¿cierto? Y dentro de esas competencias genéricas podríamos encontrar 3 clasificaciones. Dentro de esas clasificaciones podría ser el pensamiento creativo e innovador. Esa podría ser una clasificación. Y dentro de ese pensamiento creativo e innovador encontramos lo que es la autonomía en el aprendizaje. De igual forma encontramos la comunicación en lengua materna y en lengua extranjera. También encontramos una competencia que podría ser el emprendimiento. Y aquí podríamos hablar de lo que son las comunidades de aprendizaje, los grupos de apoyo, los grupos de investigación. Todo esto tiene que ver con emprendimiento. De igual manera encontramos aquí también lo que es el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Y cuando hablamos de pensamiento crítico, nos estamos refiriendo también a lo que es el pensamiento científico, a la gestión de la información digital. Todos estos componentes, que son las competencias genéricas de nuestra institución, es lo que precisamente nos lleva a un desarrollo sostenible, que es lo que buscamos hoy en día, que la institución sea autosostenible. ¿A través de qué? A través de desarrollo, a través de contenido, de investigación, de comunidades de aprendizaje. De igual forma, si hablamos de competencias, nosotros también podemos hablar de unas dimensiones. Las competencias tienen unas dimensiones y dentro de esas dimensiones aparecen prácticamente lo que es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Cuando hablamos del saber conocer, estamos hablando prácticamente de lo que es el conocimiento declarativos y los factuales. Y ahí estamos hablando lo que es el concepto, podríamos decir que es el concepto, los hechos, las teorías. También podemos hablar ahí de principios. Todo esto tiene que ver con el saber conocer. Pero si lo que vamos a hablar es del saber hacer, nos estamos refiriendo prácticamente a lo que son las habilidades de pensamiento, la destreza que tiene el ser para realizar, para pensar y para realizar sus actividades, ¿cierto? Y si hablamos del saber ser, nos estamos refiriendo a lo que son las normas, de pronto los valores, las actitudes que tenemos frente a las diferentes situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir. La forma como nosotros nos expresamos, como nos mostramos, que es consecuente con nuestros valores, con nuestras normas. Todo esto tiene que ver con las dimensiones y con las competencias. De igual manera, si nosotros estamos hablando de competencias, también tenemos que tener en cuenta que tienen unos componentes que podríamos decir que son una condición de idoneidad, también tiene un verbo y por supuesto tiene una finalidad y un objeto. Cuando hablamos de esta finalidad de una competencia, nos estamos refiriendo prácticamente a, ¿puede haber más de una finalidad en una competencia? Sí, una competencia puede tener más de una finalidad, ¿cierto? Y prácticamente es algo que indica que se puede, que se actúa. Indica que para que se pueda hacer. La condición de idoneidad podríamos decir que responde de pronto a una pregunta con respecto a la situación, la personalidad a la que aplica el conocimiento. Y si hablamos del verbo, sencillamente podemos hablar de que solo se debe incluir un verbo, es lo recomendable. Evidencia prácticamente el producto. Entonces, con que tengamos un verbo prácticamente en la competencia es más que suficiente. Y este verbo, pues obviamente debe estar conjugado en presente de indicativo. Cuando hablamos del objeto, nos estamos refiriendo prácticamente a en lo que recae la actuación para la audiencia o para el lector o para quienes estemos transmitiendo la información, ¿cierto? Es algo que es comprensible. Entonces, ¿a quién le estamos llevando esta información? ¿A quién se la estamos transmitiendo? Bueno, también podríamos decirles que las competencias es la capacidad que tenemos de pronto de responder a demandas complejas y de llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. De igual manera, podemos decir que las competencias se clasifican en competencias genéricas y específicas.
Y cuando hablamos de competencias genéricas, nos estamos refiriendo precisamente a la habilidad que tiene el ser para desarrollar cada una de las actividades que tiene que hacer, ¿cierto? Los ámbitos de desempeño que fortalecen esta habilidad, de qué manera realizo mi acción o de qué manera estoy ejecutando este proceso o esta acción. También podemos hablar de competencias específicas, sencillamente cuando nos desempeñamos o actuamos en un campo profesional. Debemos entender que están directamente relacionadas con los campos del saber, de un área específica del conocimiento. Eso es prácticamente las competencias genéricas y específicas. Con respecto a los resultados de aprendizaje, que es otro de los puntos que dijimos que íbamos a tratar, también tiene que ver con lo que es la evaluación del aprendizaje. Debemos tener en cuenta qué es la evaluación, a quién va dirigida, cómo debemos evaluar, qué es lo que deseamos obtener con esa evaluación, cuándo se debe hacer esa evaluación y cómo la vamos a hacer, cómo vamos a hacer esa evaluación, ¿sí? De igual forma, si hablamos de resultados de aprendizaje, nosotros también tenemos que hablar de que prácticamente son lo que nosotros esperamos que haya adquirido el estudiante. Son los conocimientos que él adquirió gracias a la información o a los conocimientos que nosotros hemos venido transmitiendo en él. Y podríamos decir que también que los resultados de aprendizaje es lo que nosotros esperamos, que él conozca o comprenda y que sea capaz de hacer en el momento en que nosotros requiramos que lo haga, en el momento en que se requiera que haga una acción o un proceso. Son las declaraciones prácticamente lo que se espera que el estudiante conozca y realice. Eso sería prácticamente lo que son los resultados de aprendizaje. Para hacer unos resultados de aprendizaje nosotros tenemos que tener un procedimiento, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, también hay unos aspectos que debemos tener en cuenta. Aspectos que son curriculares. Son los elementos que nos ayudan a estructurar, a organizar de una manera íntegra todo el material que vamos a realizar en nuestras evaluaciones. Y de tal forma, pues, que soporten el proceso formativo que venimos realizando en el estudiante, desde el ingreso hasta que termina su proceso de formación. También podemos aquí hablar de lo que son los mecanismos de evaluación y qué ventajas puede tener la construcción de los resultados de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de evaluación, sencillamente, nosotros tenemos que referirnos al seguimiento que vamos a hacer, a la alineación que vamos a tener que llevar de acuerdo al proceso formativo. ¿Qué mecanismos vamos a utilizar? Entonces, definir los mecanismos de retroalimentación. El hecho de hacer una retroalimentación en un proceso formativo hace parte de un mecanismo y la evaluación es como decir un proceso prácticamente de retroalimentación. Ahí en cierta forma no solamente evaluamos al estudiante, de cierta manera también nosotros nos estamos evaluando como docentes y estamos viendo qué capacidad tuvimos para poder transmitir la información al estudiante, de qué manera pudimos entender la información a ellos que les quedó tan bien, que efectivamente los resultados fueron óptimos. Y es una manera precisamente en que nosotros también podemos dar un concepto con respecto a lo que se viene desempeñando. Una herramienta muy útil para la planificación y para la organización del aprendizaje, puesto que hace evidente que los resultados sean previstos. Establece un vínculo prácticamente entre el estudiante y el docente, y también en las actividades formativas, en las metodologías de evaluación y en los resultados que nosotros vamos a obtener con respecto a esa formación que estamos llevando a cabo en nuestros estudiantes. Precisamente, hace un momento hablamos de una competencia, ¿cierto? Hablamos de lo que eran las competencias y el objetivo propuesto para el programa. Pues estas competencias van de la mano con estos resultados de aprendizaje y de igual forma se basan o se toman de la mano con lo que son las metodologías activas para el aprendizaje. Son un conjunto, no podemos trabajar separado una cosa de la otra, porque efectivamente lo que la competencia necesita es la metodología, ¿para qué? Para obtener unos buenos resultados.
Y esto también se obtiene a través de una interacción contextualizada con entornos cercanos al desempeño profesional. Todo esto promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Es la base para la investigación y para el emprendimiento, que es uno de los puntos pilares de nuestra institución, y es lo que realmente queremos llegar a conseguir. Una evaluación formativa y continua, que nos permite tener procesos de mejora en todo lo que venimos desarrollando y en todo lo que venimos ejecutando con nuestros estudiantes. Dentro de los resultados de aprendizaje también tenemos lo que es el objeto de la evaluación y la tarea de la evaluación, que van de la mano con todo este proceso. Es un conjunto, si nos damos cuenta, precisamente van de la mano y no podemos trabajar una cosa separada de la otra. Es un proceso continuo. Y el procedimiento de una evaluación, pues, tiene unos criterios de evaluación, también tiene unos productos, unos medios de evaluación y unas técnicas también. Todo esto es lo que nosotros llamaríamos un instrumento de evaluación. Ahora, ¿qué requerimos de los resultados de aprendizaje? ¿O qué ventajas, como dice aquí este título, qué ventajas podemos obtener? Sencillamente, los resultados de aprendizaje deben ser realistas, factibles y también deben ser justos. Realmente nosotros como docentes tenemos que aprender a ser muy justos en ese sentido, darle a cada quien lo que realmente merece, lo que realmente obtuvo de acuerdo a sus apreciaciones, de acuerdo a sus resultados. Deben ser observables, comprobables y también evaluables. También deben ser representativos del logro alcanzado. Deben ser útiles y también relevantes para la propia formación del aprendizaje. Es un aprendizaje permanente para el desempeño y el ejercicio de nuestra profesión. También deben ser redactadores, valiosos y exigentes. Ojo, exigentes. El hecho de que nosotros hablemos un poco de justicia con respecto a esto no significa que no tengamos un nivel de exigencia. Por supuesto que tenemos que tener un nivel de exigencia. Y asimismo, nosotros en el momento en que nos vamos exigiendo, nos vamos dando cuenta de cuáles son las falencias y las habilidades que va presentando cada uno de nuestros estudiantes. Esto nos permite tomar acciones que van a mejorar el proceso formativo, acciones con las cuales podemos llegar a interactuar con el estudiante y acciones que nos van a ayudar a permitir tomar precisamente cada uno de los pasos que vamos a requerir para poder solucionar esa situación que está presentando nuestro estudiante. Es como cuando estamos realizando un juego. Vamos dando un paso hacia adelante y a la vez vamos midiendo ese paso. Nos vamos dando cuenta si efectivamente el paso que dimos es un paso seguro y si ese paso nos llevó a unos buenos resultados. Y eso lo puedo medir a través de ¿qué? A través de nuestras evaluaciones, a través de mi proceso formativo. También deben ser concretas y precisas porque obviamente nos van a ayudar a concretar y a definir muchas de las cosas que vamos a necesitar. De igual forma, debemos definir esos resultados de aprendizaje esperados en el curso en relación con los niveles y cada una de la titulación de los estudiantes, de acuerdo a las carreras que estamos desempeñando. Definir el sistema de evaluación de los resultados de aprendizaje logrados. De igual manera, también debemos desarrollar las actividades formativas del curso académico. Lograr que el curso académico esté acorde con lo que nosotros realmente estamos evaluando. El uso de los resultados de aprendizaje aumenta la coherencia, el modelo de enseñanza, centrado en el estudiante y establece realmente un vínculo grande, no solamente de la evaluación con el estudiante, sino también con el docente. Todo eso nos permite prácticamente llegar a un componente de resultados de aprendizaje. Y ese componente de resultados de aprendizaje, como vimos anteriormente, está prácticamente ligado a lo que es con un verbo, con un contenido y con un contexto. Tiene unas características que son algunas de las que podemos ver aquí en estos momentos, que es diseñar para asegurar una idoneidad y una relevancia con respecto a la asignatura y a la enseñanza que nosotros estamos incluyendo y que estamos propiciando en el estudiante. Y prácticamente son los resultados de cada una de las asignaturas, guardar una relación directa, tanto con nuestra carrera, con el contenido de la asignatura, con la metodología y con lo que queremos transmitir en cada uno de los momentos en que vamos a transmitir esa información. Deben ser observables y evaluables para que nos permitan medir.
definirlos con claridad. Eso es importante, porque cuando hay claridad, efectivamente no vamos a tener ninguna situación que se presente. ¿Será que hay alguien en la sala esperando? Qué pena. No sé si alguno de mis compañeros esté conectado. Y me preocupa que de pronto... Ah, no. Pensé que había alguna persona esperando en la sala. Gracias. ¿Cómo redactar un resultado de aprendizaje? Sencillamente va acompañado de un verbo, de un complemento, un contexto, y ahí vamos a obtener un resultado de aprendizaje. El verbo prácticamente lo que denota es directamente la acción a realizar por parte del estudiante al final del proceso formativo. Y se debe escribir, como dijimos anteriormente, en un presente simple y en lo posible aludir a procesos complejos de pensamiento, como por ejemplo el análisis, la crítica o la reflexión. También es recomendable que la selección se tenga en cuenta tanto para la naturaleza de la disciplina como para el propósito formativo del curso. Es decir, que no solo el contenido, sino también las competencias que pretende desarrollar la asignatura, cada uno de lo que nosotros queremos transmitir en el estudiante. Con respecto al contenido o al complemento que estamos hablando aquí, podríamos decir que es la relación o la especificidad que existe del área de conocimiento que ha de ser movilizada dentro de la acción para ser demostrada. Es decir, que es posible pensar en el conocimiento aplicado. El uso del estudiante que le dará esta diferencia de escenario. Cómo el estudiante va a realizar su actividad, cómo la va a poder ejecutar. Y con respecto al contexto, podemos decir que está relacionado con lo anterior. El contexto prácticamente define dónde se debe realizar esa acción, ¿cierto? ¿Dónde voy a hacer lo que me están pidiendo? ¿Bajo qué condiciones el estudiante dará cuenta a ese desempeño? Y obviamente ahí va de la mano también de la metodología, que tiene que ver del proceso que voy a realizar la acción, que es clave para el desempeño. Y así, por ejemplo, es posible privilegiar para ciertos aprendizajes una salida o un terreno, un análisis o un caso. ¿Cuál es la diferencia entre los objetivos y los resultados de aprendizaje? Sencillamente, los objetivos están directamente relacionados con la intención, lo que nosotros queremos que el estudiante establezca, qué es lo que estamos pidiéndole al estudiante o qué es lo que vamos a lograr con nuestro curso, ¿cierto? O con nuestra actividad. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con eso? ¿Qué esperamos? ¿Hacia dónde vamos? Y cuando hablamos de resultado es lo que vamos a obtener de acuerdo a lo que el estudiante ha realizado. Los resultados de aprendizaje, a diferencia de los objetivos, están relacionados con el estudiante y con los logros. Son evaluables, mientras que el objetivo, pues obviamente no, y con frecuencia son observables. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo ofrecer en primera instancia una aproximación al estudiante de la evolución de los niveles de vida a lo largo de la historia. Entonces, sencillamente el ejemplo nos dice que debemos identificar los riesgos en las obras, que también tenemos que analizar los lenguajes y, por supuesto, describir los distintos tipos y los mecanismos. Tenemos aquí dos pequeños objetivos que son los que podemos ver en el momento en que los vamos a requerir. Los resultados de aprendizaje generalmente, como dije anteriormente, y ya lo he dicho en más de una ocasión, deben iniciar con un verbo, ¿cierto? Y que solamente debemos utilizar un verbo. También debemos tener en cuenta con utilizar términos vagos que realmente no van a transmitir gran cosa. También deben saber comprender, aprender y estar familiarizados. Estar familiarizados todos con el contexto de lo que queremos transmitir. De igual forma, también debemos evitar oraciones complicadas que van a enredar al estudiante y que de pronto no van a ser claras. Y esto va a llegar a que efectivamente el estudiante tenga dudas o tenga algunas falencias con respecto a lo que queremos que realice. ¿Cuál es la diferencia entre una competencia y los resultados de aprendizaje? Las competencias se logran mediante la suma de resultados de aprendizaje. Hace un momento decía que todo iba de la mano, que era un conjunto, ¿cierto? Y efectivamente aquí es donde vemos que van de la mano y que es un conjunto, que el uno necesita del otro, ¿sí? Los resultados son lo que yo estoy esperando del estudiante, lo que me he dado cuenta que él realmente maneja, que comprende, que tiene la habilidad,
que ya prácticamente lo desarrolló, que lo pudo hacer, que lo entendió. Orientaciones para redactar resultados de aprendizaje. Entonces ya habíamos dicho cómo debe iniciar. Aquí tenemos un ejemplo de un resultado de aprendizaje que inicia con un verbo que es evaluar. Y aquí decimos, por ejemplo, un caso sencillo de trastorno del lenguaje que no involucre otras dificultades. Entonces, ahí vemos que está prácticamente lo que hemos venido diciendo, que es el verbo, ¿sí? Que debe iniciar con un verbo y que debe llevar una serie de pasos para poder cumplir con los resultados esperados. Debemos tener en cuenta algunas instrucciones para redactar estos resultados de aprendizaje. El análisis, la síntesis, la evaluación, conocer y comprender prácticamente lo que queremos que nosotros transmitir a través de esa evaluación o que queremos que el estudiante logre con lo que estamos preguntándole es importante. Entonces debemos tener en cuenta todo esto para a la hora de redactar estos instrumentos para poder llegar a tener unos buenos resultados y podernos darnos cuenta que realmente el estudiante nos está dando lo que nosotros le estamos pidiendo y que efectivamente está cumpliendo con lo mínimo que son con los parámetros que nosotros necesitamos para el desarrollo de las competencias y para el desarrollo y la buena redacción de nuestro curso. Tener en cuenta que los resultados de aprendizaje deben escribirse, que sean comprensibles, que sean fácilmente por los profesores redactados. Por ejemplo, diseñar un proyecto de rehabilitación de un edificio catalogado una protección ambiental. Esos son ejemplos de redacción de resultados de aprendizaje. También podemos identificar y analizar los principios, las causas del cambio climático. Eso también puede ser otro ejemplo. Podemos decir que, por ejemplo, evaluar la participación de los integrantes de un grupo en la construcción de una maqueta. También puede ser otro ejemplo. Valorar la utilidad y la relevancia de la bibliografía utilizada en la realización de un trabajo. Eso puede ser otro ejemplo. ¿Qué podrían no ser resultados de aprendizaje? Entonces, no serían resultados de aprendizaje el comprender la legislación y la rehabilitación de un casco histórico. Eso no es un resultado de aprendizaje. Estimar las relaciones interpersonales en un grupo tampoco es un resultado de aprendizaje. Conocer las características de las empresas de servicios, eso tampoco hace parte de un resultado de aprendizaje. Incluir únicamente aquellos resultados que realmente consideremos importantes. Esto es clave. Entonces, si realmente nosotros queremos orientar al estudiante, debemos tener en cuenta ciertos criterios a la hora de hacer esta redacción de estas preguntas. Centrarnos prácticamente en lo que el estudiante debe mostrar y no en lo que yo voy a enseñar como docente. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos que podríamos tener ahí para poder trabajar. Darles las gracias por la asistencia a este webinar y recordarles, docentes, que la posibilidad de innovar siempre está ahí, si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar las incertidumbres de donde está parado y a preguntarnos si quiere estar donde estamos. Quiero saber si en este momento tienen alguna pregunta o alguna duda al respecto. ¿Alguien tiene preguntas o dudas o quedó completamente claro la información que acabamos de transmitir? ¿Alguien tiene preguntas o dudas, por favor? La información que nosotros acabamos de transmitir, todo lo que acabamos de hablar en este webinar, esa información va a quedar prácticamente en el enlace que les compartieron a ustedes y al cual ustedes van a tener acceso en el momento en que lo requieran. Voy a leer aquí, estoy leyendo los mensajes, pero no veo ninguna pregunta. Ah, bueno. Los profes... Profesora, buenos días. Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Gracias por la intervención, por la capacitación. Me gustaría saber si dentro de la universidad, por lo menos, se tiene alguna experiencia significativa en este sentido, en el sentido de la innovación a través de estos medios y pues teniendo en cuenta la situación que se ha vivido por el COVID. No sé si tenga de pronto información de eso, profe. Bueno, su merced me está preguntando con respecto de pronto a herramientas. Sí, exacto, como las herramientas que se han utilizado, de pronto algunas innovaciones que se han tenido, por lo menos en este último tiempo, ¿no? En este último semestre. Sí, realmente la institución generalmente publica en su página web ahorita en esos momentos, no sé si usted haya visto que estamos postulados, por decirlo así, ¿sí? En la página web de la institución generalmente se están publicando las noticias con respecto a todo lo que tiene que ver con innovación. Y en estos momentos la institución está a miras de crear un centro de innovación precisamente. Estoy adelantando a una noticia que todavía no se ha dado, pero realmente sé que la institución está con miras de este proyecto. Y realmente nosotros sí hemos tenido reconocimiento, pensaría yo que a nivel nacional, e incluso, les soy honesta, me atrevería a decir que internacional. Usted me pregunta que de pronto en este semestre, yo realmente en este semestre no sé, pero también sé que nosotros hemos tenido reconocimiento no solamente nacional, sino también internacional, porque no sé si ustedes recuerden que un estudiante nuestro participó en una convocatoria que se hizo ya hace algún tiempo, un estudiante de sistemas, y él quedó como único estudiante de instituciones, fue el único estudiante en las instituciones tecnológicas que logró participar y que logró ir a la convocatoria que hizo Huawei hace unos años, ¿sí? Y eso fue precisamente a través de un desarrollo que él hizo, participó en esa convocatoria, y me parece que eso tiene mucho que ver con innovación, con tecnología, ¿sí? Realmente les soy honesta, en este semestre no sabría decirle, pero sé que nosotros hemos tenido reconocimiento, como le digo, a nivel nacional, a nivel internacional, gracias de pronto a lo que han trabajado los estudiantes y a lo que se ha venido desempeñando. En estos momentos yo sé que en la página web hay una noticia donde dice que nosotros estamos siendo en este momento postulados. Deme un segundo y ya le digo más o menos en qué, porque esa noticia salió prácticamente en estos días. Estamos siendo nominados a un premio de portafolio, ¿sí? Eso debe estar ya en la página web. Premio de portafolio nominado, las UTS. Entonces, eso tiene mucho que ver con reconocimiento, con lo que estamos hablando. Eso es lo que podría decirle con respecto a esto, profe. ¿Alguien más tiene algo? Muchas gracias. Con mucho gusto. Profesora Nancy, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo tengo muchas inquietudes con respecto al resultado de aprendizaje, que es un tema que se ha venido tratando a partir del decreto nuevo que nos establece el Ministerio de Educación. Pero en sí yo quisiera entender ese resultado de aprendizaje, dónde debe ir como tal plasmado para conocimiento de uno como docente o para el estudiante, en esos documentos institucionales, dónde debería, o como docente yo, dónde lo debería de tener clarísimo ahí, construido a partir del objetivo, a partir del verbo, a partir de la condición, a partir de todos los elementos que tiene el complemento y contexto. Bueno, esos resultados, su merced sabe que la institución tiene una oficina, que es la oficina de la ODA, que tiene que ver todo con todo lo que tiene que ver con la academia, ¿cierto? Entonces, esos resultados de los que su merced habla, que son los resultados de aprendizaje, como les dije hace un momento, es todo lo que nosotros esperamos que el estudiante conozca y comprenda. Esos documentos deben estar en la oficina académica, que es la ODA. Nosotros lo que hacemos es, a través de las evaluaciones y a través de todo lo que nosotros trabajamos con el estudiante, evidenciar si efectivamente el estudiante adquirió los conocimientos que nosotros quisimos transmitirle, ¿sí? En nuestro plan de curso también podemos plasmar algunos de esos resultados. A medida que vamos desarrollando ese plan de curso, ahí es donde nosotros podemos evidenciar y colocar qué es lo que esperamos que logre ese estudiante a través de la información que nosotros le estamos transmitiendo. Entonces, su merced me pregunta por documentos, y los documentos deben reposar en la ODA. De igual forma, en el plan de curso, como le digo, en la coordinación, nosotros cada semestre hacemos entrega
de ese plan de curso y obviamente los tenemos que estar actualizando, ¿sí? Hace parte de todo lo que tiene que ver con las metodologías activas de aprendizaje, que es lo que promueve el desarrollo del pensamiento crítico, y es todo lo que usted utiliza a la manera de realizar una evaluación y en el momento en que va a realizar una actividad, un quiz, una tarea con sus estudiantes. Muchas gracias, profe Nancy. Con mucho gusto. En la ODA deben ir reposar los documentos por los cuales su merced pregunta. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tenga? Yo quiero darles las gracias por la asistencia, por la participación, por los comentarios tan bonitos que veo aquí en el chat. Muchísimas gracias. Agradecerles a todos ustedes por su asistencia y prácticamente desearles un excelente día y lleno de bendiciones. Quiero saber si alguien más tiene alguna pregunta o no. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Muchísimas gracias, profesores, por su asistencia. Muy amables. Que tengan un excelente día, como ya les dije. La información queda grabada en el link que les compartieron por si desean consultarla. Muchas gracias, ingeniera. Que tenga buen día. Igualmente. Gracias a usted, profesora. Un abrazo y que tenga un feliz día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy amables. Muy amable. Buen día. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias, Nancy. Muy amable, muy gentil. Con mucho gusto. Gracias, Nancy. Con muchísimo gusto. Gracias, Nancito. Un abrazo. Saludos del profe John. Muchísimas gracias, Johncito. Muy amable. Que tengan un excelente día. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias, doctora Nancy. Muchas gracias. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Que tengan un excelente día.